Hola amigos, amigas? ¿Cómo están? Quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando. Eh, Mi nombre es José Ligero Bautista. Y bueno, el día de hoy tenemos tema libre. ¿Ya? El día de hoy tenemos tema libre para compartir, para comentar algunas cosas sobre derecho laboral, ¿no? Un poquito disciplinario, un poquito laboral. Eh, Quiero comentarles que ya estamos en los últimos días antes de iniciar nuestro primer curso de formación de secretarios técnicos. Este curso que va a iniciar en marzo, el primer curso de formación de secretarios técnicos que inicia en marzo, que ya solo tenemos dos vacantes, ¿no? Solo dos vacantes y culmina la inscripción a nuestro curso de formación de secretarios técnicos. Esto inicia en marzo. Si estás interesado en participar en este curso, es 100% online. Es decir, lo puedes llevar desde cualquier ciudad del Perú. Tenemos alumnos de Tarapoto, tenemos alumnos de Arequipa, de Huancayo, de Puno, de Lima, de Tumbes. Tenemos alumnos de todo el Perú, tenemos alumnos variados, ¿no? Entonces, si deseas inscribirte, todavía tenemos dos vacantes, ya con eso cerramos probablemente esta semana. Y va a ser sumamente interesante porque vamos a abordar en 5 sesiones exclusivamente derecho administrativo disciplinario, procedimiento administrativo disciplinario con la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, un curso que es un curso sin precedentes, ¿no? No se dicta normalmente cursos que desarrollen solo disciplinario con la ley de servicio civil. Siempre van a encontrar de repente eh, cursos que desarrollan administrativo, contencioso y una partecita disciplinario, ¿no? Pero ese curso lo que ofrece es una selección de temas diseñados solo procedimiento administrativo disciplinario con la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, temas que se ven en la vida real, casos prácticos, casos que han llegado al Tribunal de Servicio Civil y casos compartidos de nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia que vemos a nivel de Secretaría Técnica como órgano instructor, sancionador y también desde el otro ángulo, que es el ángulo de la defensa técnica, ¿no? El día de hoy tenemos no, digamos una transmisión sumamente corta, ¿ya? Una transmisión sumamente corta para poder comentar algunas cosas que me han pedido comentar, pero como es sumamente corto la transmisión de hoy, vamos a referirnos brevemente a algunos temas. Seguramente recordarán de que se ha emitido dos decretos de urgencia que regulan, dos normas que regulan el tema de lo que es la negociación colectiva en el sector público y también lo que es recursos humanos en el sector público. Específicamente me estoy refiriendo al decreto de urgencia que deroga la ley 24041, ¿no? Entonces, es interesante, sumamente interesante, porque precisamente va a originar que varíe el contexto de la forma como se llevaban los procedimientos, los procesos laborales contra el Estado, porque no es un secreto que la ley 24041 beneficiaba a muchas personas, muchos servidores que ingresaban al Estado laboral, al Estado, en una situación de informalidad laboral, ¿no? Es decir, los típicos prestadores de servicios no personales, ¿no?
aquellas personas que ingresaban sin concurso alguno y que pasado cierto tiempo demandaban su estabilidad laboral, ¿no? Acogiéndose precisamente en la ley 24041, que indicaba que los que habían sido contratados para servicios de naturaleza permanente, que hayan laborado más de un año, no podían ser cesados, ¿no? No podían ser cesados sin una causa prevista en el decreto legislativo 276 y sin seguir el procedimiento previsto en el decreto legislativo 276. ¿A qué nos llevaba esta situación? Esta situación nos llevaba a que el trabajador prestador de servicios no personales que superaba el año, es decir, los 12, 13 meses, tenía que necesariamente, para efectos de poder cortar su vínculo, no vínculo laboral, sino un vínculo, por lo menos no un vínculo laboral declarado, ¿no? Sino un vínculo laboral de prestación de servicios, tenía que necesariamente iniciarse un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por lo menos ese es el contexto de lo que nos indica, lo que nos indicaba esta ley 24041, vigente hasta hace algunas semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos indicaba eso, ¿no? Toda persona que haya ya superado cierta estabilidad, ¿no? Y esto podíamos asumirlo o podíamos entenderlo como una suerte de periodo de prueba que se emplea en el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? A modo de que si un trabajador supera un determinado tiempo, ya no puede ser despedido, cesado, sin una causa justa y sin seguir el procedimiento regular, ¿no? Que es un procedimiento de despido, básicamente. Entonces, llevado ese símil de periodo de prueba al sector público, se decía de que las personas que hayan superado el año de servicios no podían ser cesadas sin una causal y sin seguir el procedimiento previsto en el decreto legislativo 276, ¿no? Entonces, eso le imposibilitaba al Estado, en primer lugar, a poder cesar a un trabajador sin el riesgo de verse inmerso en un proceso judicial, porque hay que ser sinceros, la persona que ingresa vía un contrato de locación por servicios no personales, es decir, con recibos, no tiene un contrato de trabajo manifiesto, ¿no? Entonces, menos iba a originar de que la entidad pueda iniciarle un proceso administrativo disciplinario. Bueno, vamos a ir saludando. Jordi Bernedo, ¿cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fabiola Peralta, ¿cómo estás, Fabiola? David Medina, ¿cómo estás? A la gente de Chimbote, Lenny Mar BS, ¿cómo estás, Lenny Mar? Entonces, en la práctica, ¿qué originaba esta situación? Esta situación originaba de que con la entrada en vigencia de la Ley de Servicio Civil, es decir, año 2014, para ser específico, septiembre del 2014, tenía que seguirse las normas de la Ley de Servicio Civil. Y las normas del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil limitan a que éste se aplique únicamente a las personas que tengan un vínculo laboral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la entidad no podía o no debía o no podía cortar el vínculo que se había originado con un prestador de servicios no personales, con un tercero, sin iniciarle un proceso disciplinario, proceso que no podía iniciarle también porque era tercero.
porque no tenía un vínculo de trabajo. Es decir, no podía deshacerse de esa persona de una forma legal, a modo de castigo por haber permitido ese ingreso informal. Recordarán, amigos, de que desde el año 2008 está prohibida la contratación de servicios no personales, es decir, personas que ingresan a trabajar en el Estado sin concurso y únicamente brindando su recibo por honorarios. Pero lo cierto es que se sigue presentando. Es una situación que se sigue dando en diferentes entidades, especialmente en gobiernos locales, ¿no? Esto origina, ¿qué cosa? Que personas que hayan superado los 12 meses, es decir, los 13 meses, ya puedan iniciar sus procesos judiciales y adquieran estabilidad laboral para quedarse en el Estado como permanentes, ¿no? La ley 24041 es el camino que te permitía ingresar a el decreto legislativo 276. Es el camino, es el pase, el puente para llegar a la 276. Recuerden que para ingresar a la 276 es únicamente por concurso público. Pero como no se cumplía esta regla de juego de no ingresar por concurso público, la norma habilitaba un ingreso. El ingreso era: cumple tus 12 meses, es decir, más de 12 meses por lo menos, para permitirte el ingreso a la 276. No un ingreso como permanente, obviamente, perdón, no un ingreso como nombrado, porque hablar de nombrados y contratados es diferente, y eso seguramente lo saben las personas que están viendo la transmisión, porque los efectos en cuanto a derechos son diferenciados, ¿no? Son diferenciados, no son los mismos derechos que tiene un nombrado 276 de los que tiene un contratado 276. Hay una suerte de tratamiento diferenciado, incluso llega al extremo de generar cierta discriminación entre trabajadores que están bajo la 276, pero que uno es nombrado y otro es contratado. El problema es que el Estado se ha ido llenando de trabajadores, porque bastaba que acredites que tengas más de 12 meses trabajando y el tiempo se pasa rápido. Entonces había personas que cumplían sus 12, sus 13 meses de trabajo y decían: bueno, acá está, yo he prestado servicios más de 12 meses, es decir, 13 meses, y ya adquiero mi derecho a poder ingresar a la 276. El Poder Judicial revisaba y decía: es cierto, ¿no? Has superado tus 12 meses, entonces, consecuencia, ordénese el ingreso o la reincorporación del trabajador bajo la 276 en la condición de contratado permanente, con todos los derechos que le corresponden como contratado permanente. Entonces, esta situación ha ido generando que miles de personas ganen sus procesos judiciales y la planilla del Estado se sigue incrementando hasta un extremo en que ya se hace muy complicado el poder mantener esta situación. Esto seguramente e indefectiblemente originó que el Estado haya intentado reformas en torno al empleo público, a efectos de poder ordenar la casa. Uno de estos intentos ha sido, uno de los últimos intentos ha sido la ley del servicio civil, que, repitiendo lo que hacían sus antecesoras, ha precisado que el ingreso al sector público es vía concurso público, ¿no? El ingreso por meritocracia. Sin embargo,
no se ha venido cumpliendo. Y esto es una situación que hay que decirlo. Hace algunos años el Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante, el precedente Guatuco, que intentó poner un freno a esta situación, pero eh, estuvo mal dirigida esta estrategia para poder limitar esto. ¿Y por qué señalo que estuvo mal dirigida esa estrategia? Porque señalaba de que no podía retornar al Estado las personas que habían sido cesadas, que no hayan ingresado por concurso público, pero trasladando la responsabilidad al trabajador, ¿no? Decía la parte más débil y decía, no has ingresado por un concurso público, entonces cuando inicies tu proceso judicial de reincorporación o reconocimiento de vínculo de trabajo, no vas a poder quedarte como permanente porque no has ingresado por concurso público, ¿no? Entonces, ¿quién se veía afectado? El trabajador, ¿no? ¿Y quién pasaba por agua tibia? El empleador. Porque seguía contratando, sigue contratando. En esta situación de informalidad hay una norma que le indica, está prohibido contratar servicios no personales. Y él dice, ya, pero sigo contratando porque no hay presupuesto. No hay presupuesto, así que sigo contratando. Ven a trabajar así nomás. Trae tu CV, hacemos tu requerimiento y ya está. Pero cuando demande, va a originar de que el propio Estado, a través del Poder Judicial, le decía, no has ingresado por concurso público, así es que no tienes el derecho de quedarte como permanente. Esto obviamente fracasó por obvias razones en el presidente Guatuco, que se intentó hasta la actualidad, se ha reducido su mínima expresión. Pero hace algunos días fue emitido un decreto de urgencia, ¿no? Y algunos están comentando por acá. Fue emitido el decreto de urgencia hace algunos días que precisamente una de las partes más importantes de este decreto de urgencia 016-2020 es la derogatoria de la ley 24041. Esta ley que permitía el ingreso o la estabilidad laboral de personas que habían superado el año continuo de labores. Saludos, Ani, ¿cómo estás? Ani Ayón Saldarriaga, César Butowski, ¿cómo estás? Rosmi Janet. Entonces, con la entrada en vigencia de este decreto de urgencia, ¿ya no se puede la reincorporación? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, ¿se puede o no se puede? Lo cierto es que este decreto de urgencia está vigente, señores. ¿Y qué va a originar? Va a originar que el contexto, el escenario de los procesos judiciales, que hasta hace algunas semanas era un escenario en el cual ya se sabía que si iniciabas un proceso judicial ibas a ganar, pues, no ibas a ganar si acreditabas más de un año de labores para un puesto específico en el Estado. Por consiguiente, el ingreso al decreto legislativo 276. Ese escenario ha cambiado y actualmente es un escenario muy complicado porque este decreto de urgencia 016-2020 lo que ha hecho es derogar la ley 24041. Es decir, el sustento, el puente que originaba que los prestadores de servicios no personales, los que ingresaban sin concurso público para llegar a la 276 en forma excepcional, se ha roto. Entonces ya no tienen ese puente. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto va a ser que muchas demandas, ¿no?, de reincorporación o de reconocimiento de relación de trabajo vayan a no tener un resultado favorable para las personas que inicien un proceso judicial. ¿Esto se va a derogar? ¿Se va a cambiar? Probablemente que sí, porque tiene el mismo defecto del precedente de Guatuco, porque le traslada la responsabilidad a la parte más débil, que es el trabajador. Y ustedes podrían decir, pero
pero está mal que ingresen sin concurso. Es cierto, está mal. Está mal que la gente ingrese sin concurso público. Pero es responsabilidad de quién, del trabajador o de la entidad. ¿De quién es el que permite el ingreso? ¿El trabajador? O sea, el trabajador dice, ya llegué, voy a trabajar, voy a empezar a trabajar este mes. ¿Por qué? Porque ahora quiero, quiero esa carrera, ¿no? Quiero trabajar en una entidad pública. Así es que acá está mi currículum y inicio mañana. No, no sucede eso. Para que pueda ingresar una persona sin concurso público, tiene que haber un requerimiento, probablemente una orden de servicios y el ingreso de esa persona. Pero hay autoridades que permiten este ingreso. Entonces, ¿por qué la parte más débil, el trabajador, tendría que pagar los platos rotos si existe una norma que te prohíbe ingresar, contratar personal bajo esta modalidad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador o del empleador? La respuesta es obvia. Lo cierto, amigos, es que este decreto de urgencia, mientras no se drogue, mientras no sea evaluado, se ha dejado sin efecto, va a tener efectos negativos en los que eventualmente inicien procesos judiciales en la actualidad. Si me indicas, doctor Jara, entonces en la actualidad no es conveniente iniciar un proceso judicial de reconocimiento de vínculo laboral para quedarme como estable. No. Si no estás en la necesidad de hacerlo, mejor no lo hagas. No hagas tu proceso judicial en la actualidad porque es probable que vayas a obtener resultados desfavorables. Mejor espérate unos meses que probablemente cambie el contexto, el escenario, pero en la actualidad no es conveniente iniciar un proceso judicial de desnaturalización o reconocimiento de vínculo laboral, ¿no? Ya si estás en extrema necesidad, no tienes de otra que tengas que iniciarlo, ya podrías hacerlo, pero no te sugiero hacerlo en la actualidad, ¿ya? Entonces esto va a originar problemas, va a originar muchos problemas hacia las personas que eventualmente se ven en esta situación. O sea, quiere decir que si la entidad desea, puede cesar, cortar el, el vínculo o ya no requerir a las personas que están en esa condición de prestadores de servicios no personales desde hace varios años. Sí, podría hacerlo. Y ellos tendrían que iniciar un proceso judicial y probablemente se encuentren con este decreto de urgencia que les ha quitado la posibilidad de poder ingresar al decreto legislativo 276, ¿no? Que como les comentaba, sirve de puente este decreto, ¿no? Entonces, este decreto de urgencia 016-2020, decreto de urgencia que establece medidas en materia de recursos humanos del sector público, va a originar que ya las personas necesariamente tengan que haber ingresado por un concurso público para poder ser reincorporados a su puesto de trabajo, ¿no? Eventualmente, en el caso sean despedidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta normativa es expresa, es específica al señalar que los mandatos judiciales que ordenan reposición, la reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral, es decir, no solo reposición, sino también reincorporación y reconocimiento de vínculo laboral en las entidades del sector público, con independencia del régimen laboral, es decir, no se limita a 276, al que se refiere a la demanda, el motivo de desvinculación del demandante o la forma en que se haya realizado, debe observar lo siguiente, ¿no? Y te pone ciertas pautas que deben observar ya los magistrados
al momento de evaluar este tipo de demandas. Demandas de reincorporación, de reconocimiento de vínculo laboral que puedan darse, ¿no? Reposición, reincorporación o reconocimiento de vínculo laboral. No de que solo puedan efectuarse en entidades del sector público, que fue parte demandada en el proceso judicial. Solo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada de naturaleza permanente y vacante de duración indeterminada, y se trate del mismo régimen al cual fue contratado, ¿no? Se establece muchas pautas para poder ser reincorporado. Y 3 te indica: para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que corresponda a la entidad, ¿no? Entonces, un escenario complicado, un escenario muy complicado, porque te prohíbe ya el ingreso al decreto legislativo 276, permitiéndote excepcionalmente, solo en algunos casos, el ingreso, ¿no? Entonces, se ha retornado pues a lo que es a dar esta vigencia o importancia del régimen CAS, porque es el régimen que se va a emplear o que se está empleando para contratar personal, ¿no? Un régimen que es lesivo, ¿sí? Un régimen que permite el ingreso sin justificación, si es un ingreso que no requiere que haya una expresión de causa para contratar, lo mismo que no requiere una expresión de causa para dar por culminado el vínculo de trabajo, más que el indicar que ha vencido la vigencia del plazo de contrato. Y pueden darse incorporación, contrataciones, términos en forma indefinida, y eso no te va a originar estabilidad laboral, ¿no? Este decreto de urgencia va de la mano con este proceso de reforma del empleo público. Considero que está mal enfocado, ¿no? Está mal enfocado. No sé, mejor hubiera sido de repente acentuar o perfilar el tema de responsabilidad disciplinaria de las autoridades que permitan el ingreso, ¿no? Es decir, no sé, mejorar el tema de responsabilidad disciplinaria de las personas que permitan el ingreso, porque hace algunos años se dio esto, bueno, el Tribunal Constitucional, con motivo de evaluación del presidente Huatuco, estableció de que estos funcionarios encargados de la contratación, que permitieran la contratación de servicios no personales, tenían cierto grado de responsabilidad, ¿no? Esto no ha sido desarrollado. ¿Sería conveniente desarrollarlo? Claro que sí, podría tener de repente mejores resultados que prohibir el ingreso o que el descartar el ingreso de personas a través de la derogatoria de la ley 24041. Probablemente va a cambiar el escenario en algunos meses, probablemente que sí, ¿no? Richard Gómez, ¿cómo estás, Richard? Adolfo Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, por ahora, como les comentaba, no es conveniente iniciar un proceso judicial, ¿no? Si van a hacerlo, es mejor que lo piensen 2 veces. Si es sumamente necesario, háganlo, pero si no es necesario, se pueden esperar un tiempo, es mejor esperar, ¿no? Bueno, amigos, era una transmisión sumamente corta para dar algunas ideas en cuanto a este decreto de urgencia, porque hay algunos que han comentan en cuanto a que si es inconstitucional, o que podría darse una suerte de inaplicabilidad de parte de los magistrados, pero eso en la práctica vamos a ver que gran parte de jueces probablemente vaya a aplicar ese decreto de urgencia. Van a haber jueces que probablemente sí inapliquen, ¿no? Considerando de que esto podría ser eventualmente lesivo, pero van a haber, en su gran mayoría considero,
jueces que ya apliquen este decreto de urgencia que va a originar efectos gravemente negativos en los trabajadores, ¿no? Constitucional o no, está vigente este decreto de urgencia y es de aplicabilidad, es de aplicación a los casos que ya se dan, ¿no? Doctor Jara, pero por qué no señala si es constitucional o no? Bueno, eso no me toca decir a mí, ¿no? Eso ya en su oportunidad probablemente sea evaluado. Entonces, hay que ver cómo, cuál es el impacto en los procesos judiciales. Ya probablemente vamos a verlo en el transcurso de los meses. Recuerden que estamos en febrero, ¿no? Mes de vacaciones del Poder Judicial, pero ya en marzo o abril vamos a ver el impacto de este decreto de urgencia en los procesos judiciales que van a seguirse, los nuevos procesos judiciales y los procesos en trámite. Yo particularmente considero que este decreto de urgencia debería hacerse una diferenciar entre casos que recién se van a iniciar con la vigencia de este decreto de urgencia y casos que ya han estado iniciados o en trámite cuando ha sido emitido el decreto de urgencia, a los cuales particularmente considero que no debería afectarles. Y bueno, y sí afectar a los nuevos casos, ¿no? Sin embargo, veamos, ya la experiencia nos indica de que los jueces tienen diferentes formas de interpretar las normas y es probable que nos encontremos con muchas sorpresas, con criterios diversos al momento de aplicar la norma. Esperemos pues de que este panorama se vaya a aclarar y no vaya a originar efectos tan negativos como los originó el presidente Watupo durante los meses que estuvo en aplicación. Esperemos pues que se solucione por el bienestar de los de las miles de personas que se encuentran en esta situación. O sea, si la intención es mejorar el tema de orden, el tema de recursos humanos, el camino considero que es otro, ¿no? Bueno amigos, quiero agradecerles que estén conectados hasta esta hora. Ya son casi las 11 de la noche. Quiero comentarles que ya estamos a pocos días de iniciar nuestro primer curso de formación de secretarios técnicos. Solo tenemos 2 vacantes. Si estás interesado en llevar este curso de 5 clases, 5 clases online, te puedes inscribir. Solo tenemos 2 vacantes. Y bueno, tenemos un sorteo programado, pero me parece que es la próxima semana todavía. ¿Ya? Para las personas que concursaron y compartieron la publicidad, el premio es una beca integral y un libro que se llevan completamente gratis para un solo ganador. Así es que si no has concursado, todavía puedes hacerlo. ¿Ya? Los pasos del concurso me parece que están en mi perfil. Muy buenas noches, señores. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.